Bendito Señor, en esta noche damos gracias por tu presencia, por tu vida en nosotros, por esa manera maravillosa y amorosa en que tú nos tratas día a día, por esa manera en que tú nos enamoras, nos guías, nos das tantas cosas que ni siquiera somos merecedores de ellas. Por eso estamos acá, porque queremos ser fieles a ti. Tú mereces todo nuestro amor, nuestro compromiso, toda la gloria, la honra y todo lo que hagamos, todo nuestro potencial es para adorarte a ti, para agradecerte a ti, porque es un honor que nos hayas escogido para ti, Señor. Por eso te damos la bienvenida en esta noche, te pedimos por los que han de entrar al chat y por los que ya estamos acá, nunca se nos olvidará que tú dijiste, así sea uno. Pues bueno, aquí estamos. Te pedimos por todas las personas que van a entrar al chat para que seas tú glorificándote, para que seas tú hablándonos, siempre pidiéndote, Señor, que saques lo que no te agrada y que tu palabra nos llene, nos transforme, nos fortalezca y nos prepare, porque pronto vienes, Señor. Esa es la palabra de tu paciencia, como dice, porque han guardado la palabra de mi paciencia, yo también les guardaré de la hora de la prueba que ha de venir al mundo. Entonces, aunque nuestra mente y nuestra humanidad piense que te demoras, tú no te demoras nunca. En el primer lugar estás tú siempre, Señor, y tú sabes lo que haces, tú ni te tardas ni te adelantas. En el momento preciso, Señor, tú vendrás por nosotros. No permitas que la duda, ni lo que nos digan las personas, ni lo que se comente en el mundo nos haga cambiar de ese propósito que tú tienes para con nosotros. Te lo pedimos, Señor, te damos la bienvenida en esta noche. No somos nosotros, que no sea el pastor ni hablando, sino que seas tú, Señor, el que te glorifiques en esta noche. Te lo pedimos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok. La mujer y el dragón, capítulo 12 de Apocalipsis. El Señor nos dio su palabra con varios propósitos. Y uno de esos es que comprendamos todo lo que necesitamos saber sobre su plan. Es decir, que entendamos para dónde vamos. Sobre la redención también, o sea, de dónde nos sacó, y entendamos lo que nos espera. Leer la palabra de Dios le da una orientación al espíritu cristiano que no tiene aquel que no conoce la palabra. A través de la palabra de Dios aprendemos a ser fieles en lo mucho y en lo poco. Aprendemos a ser mantenidos en nuestro propósito, o sea, comprometidos. Aprendemos a ser puntuales, aprendemos a ser fieles. Y eso solamente se logra cuando la revelación de la palabra llega a nosotros. Los capítulos que vienen a continuación de Apocalipsis nos van a dar una visión integral de algunos aspectos que de pronto no tenemos muy claros todavía. Desde el capítulo 12 hasta el 15:1 tenemos un intermedio que son una serie de visiones, para ser específicos son 7, por eso se llama este pasaje desde el 12 hasta el 15 la séptuple visión. Son visiones que tuvo el apóstol Juan sobre cosas específicas, y entre esas están incluidas, por ejemplo, el sentido de la iglesia, el sentido del pueblo de Israel y el entendimiento de lo que es la obra maléfica de Satanás. Son cosas que no están explicadas claramente en otra parte de la Biblia, solo aquí. Entonces el lector juicioso, el estudioso, va a entrar a estos capítulos con ese discernimiento, con la comprensión de que vamos a descubrir cosas que son vitales para la vida cristiana. Este pasaje del 12 al 15 nos habla mucho entonces en forma principal de lo que es el conflicto entre Dios y Satanás. Obviamente eso involucra
a los seguidores del Señor. En cierto sentido, este es como el centro o la médula del libro de Apocalipsis. Este pasaje, repito, de los capítulos 12 hasta el 15. Empecemos pues. Apocalipsis 12:1. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Solamente como anécdota, de pronto algunos de ustedes recuerden que en el año 2017, por el mes de septiembre, hubo un revuelo en el mundo cristiano por una señal que se estaba dando en el cielo, en el firmamento. En ese momento se llamó la señal de Betulá. Nosotros vimos ese pasaje aquí, lo estudiamos con un video. Betulá quiere decir virgen, la señal de la Virgen, porque a nivel planetario, a nivel de astronómico, había una conjunción de una serie de planetas en la constelación de Virgo, donde muchos creyeron entender el cumplimiento de estos versículos del 1 al 2. Solamente lo digo como anécdota, pero para que recordemos que el Señor nos advirtió que iba a haber muchas señales en los cielos en los últimos tiempos. Esa fue una más de muchas otras. La señal aquí de la mujer vestida del sol no es de una mujer literal, como lo ha querido interpretar la iglesia romanista, la católica. Ustedes recordarán haber visto imágenes de la Virgen, que tiene una corona de estrellas y la media luna está a sus pies. Esa es una pésima interpretación, porque vamos a ver qué es lo que significa esto. En Apocalipsis, aparte de esta, aparecen otras 3 figuras de mujer. En Apocalipsis 2:20 está Jezabel. Recordarán ustedes con respecto a algunas iglesias que estaban en herejía, porque Jezabel representa el paganismo. En Apocalipsis 17:3 hay una mujer que está vestida de púrpura, sentada sobre la bestia de 10 cabezas, y esta es la figura de la iglesia apóstata. Y en Apocalipsis 19:7 está la esposa del Cordero, que es el símbolo de la iglesia verdadera. Entonces, conforme a eso, en Apocalipsis habría, 4 figuras de mujer. Esta de Apocalipsis 12 corresponde a Israel, porque el contexto nos lo deja claro. Vamos a ver, mira. Dice que está vestida del sol, la luna debajo de sus pies y una corona de 12 estrellas. Miremos Génesis 37:9. Me refiero con ese pasaje al sueño que tuvo José y que le contó a sus hermanos, razón por la cual ellos empezaron a perseguirlo. 37:9 de Génesis dice: y soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí, he soñado otro sueño, y he aquí el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Obviamente no es una copia, un pasaje del otro, pero lo que debemos entender es que aquí José es el protagonista de este sueño, que se cumplió años más tarde, cuando él, ya siendo ministro de la corte del faraón, recibe a sus hermanos y a su padre en medio de esa hambruna de la cual los salvó. Y se cumple esta profecía literalmente, pero proféticamente este pasaje, este sueño de José, corresponde también a la venida del Señor Jesucristo, a la segunda venida, en la cual las tribus de Israel, que son las estrellas que coronan a esta mujer, le rinden homenaje a su Salvador, ahora sí, reconociéndolo. El sol
vistiendo a la mujer es el símbolo de la gloria de Dios hacia su pueblo escogido. Y la luna tiene que ver con los calendarios o el calendario judío, que ustedes saben que es de tipo lunar, no es como el nuestro de 30 a 31 días, sino que ellos siempre tienen 28 días porque se rige por las fases de la luna. Y la luna nueva tiene que ver dentro del ritual judío con la adoración a Dios. Entonces, que la luna esté junto a la mujer significa que hay una relación entre el culto que debe rendir el pueblo de Israel al Señor. Dice, y estando encinta, en el versículo 2, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Si quedó claro que esta mujer es Israel, advierto que hay 3 por lo menos tipos de interpretación en este pasaje, pero el que más se ajusta a la palabra, a los otros pasajes, es el que les estoy dando. En Isaías 7:14 nos dice el Señor: por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá, aquí sí se está refiriendo a María, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Aquí la Virgen, o sea María, es el símbolo de Israel cuando está dando a luz al Hijo de Dios para las naciones, pero específicamente para Israel. Encinta, que clamaba con dolores de parto, se refiere a toda la problemática, toda la crisis que ocurrió en los tiempos del nacimiento del Señor Jesucristo. Ustedes saben que políticamente había mucha convulsión, que los romanos estaban poniendo muchos impuestos, que había mucho malestar en el pueblo judío y que hubo revueltas en varias partes. Y que el propio nacimiento del Señor Jesucristo marcó una crisis interna dentro del judaísmo. Los fariseos atacaron al Mesías porque no era lo que ellos querían y esperaban. A eso se refiere con los dolores de parto y la angustia del alumbramiento. El Señor Jesucristo vino en medio de muchos problemas. Versículo 3. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Vamos a ver entonces cómo se relacionan estas dos señales, la de la mujer y la del dragón. ¿Quién es este dragón? Apocalipsis 12:9. Nos lo explica más adelante, pero leámoslo de una vez. Fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ya vamos a volver a leer este versículo, pero lo que nos interesa aquí es que en 12:9 se nos identifica claramente quién es el dragón de 12:3 de Apocalipsis, el gran dragón escarlata. El dragón es el mismo diablo y el mismo Satanás. Nos preguntamos en el mundo moderno por qué hay como un resurgir de tantas películas que tienen que ver con los dragones. Y nos preguntamos también en el mundo moderno por qué el dragón es un símbolo muy especial, muy particular de la religión o de la espiritualidad, si es que podemos ponerle ese nombre, entre los chinos y los japoneses, con lo que ellos llaman una de las entidades primordiales, principales, el dragón. El dragón es el símbolo principal de China. Entonces podríamos empezar a entender algunas cosas que están ocurriendo a nivel político. Cómo es que esta nación que tiene ese símbolo está tomando tanto auge, tanto estatus económico, político y armamentista inclusive. El gran dragón escarlata, el color rojo, que simboliza la sangre, porque el dragón, el diablo, Satanás,
ha estado siempre detrás de las persecuciones y de las muertes del pueblo cristiano durante toda la historia, y también de las persecuciones del pueblo judío. Se ha perdido la cuenta de cuántos muertos a lo largo de toda la historia han caído por causa de estas persecuciones. Y falta ver todos los que van a morir en los tiempos cercanos, en los próximos, más los que ya están muriendo. Con esto quiero hacerles una invitación a los que oyen este audio. Es importante, como cristianos, no que le tengamos miedo a Satanás, pero tampoco que lo rehuyamos, como hacen en algunas partes. Se habla de muchas cosas, pero cuando se toca el tema de Satanás, todo el mundo se tapa los oídos y se escurre un poco porque se llenan de miedo. Algunos pastores incluso dicen que no le dan poder a Satanás y por esa razón no predican de él. Pero eso es un absurdo, porque a Satanás hay que conocerlo. La propia palabra de Dios nos habla frecuentemente de que debemos estar vigilantes, velando para que el león rugiente, que es el mismo diablo y Satanás, no nos sorprenda y no nos devore. Uno de los problemas críticos de la cristiandad hoy en día es que muchos son los cristianos que no tienen en cuenta para nada el poder destructor de Satanás en sus vidas. Y no es que Satanás venga necesariamente con muerte y con sangre siempre, pero puede venir con cosas mucho más sutiles, como el adormecimiento espiritual, como la pereza, como la infidelidad, como el abandono de las cosas, como el dejar la lectura de la palabra. Todas estas son obras de la oscuridad para apartar el corazón del creyente del corazón de Dios. El cristiano que no está velando, más tarde o más temprano cae en alguna de las trampas de este dragón escarlata. Apocalipsis 17:9. Recuerdan aquí que nos decía en el versículo 3, el gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Vamos a ver qué es eso. En 17:9 nos dice: esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Si se dan cuenta, la palabra siempre se explica a sí misma. Entonces no tenemos que entrar muchas veces en tantas especulaciones, sino simplemente consultar las referencias cruzadas. Y el 17:9 nos dice que hay una mujer que es la futura religión universal. Dice que se sienta en un sitio donde hay 7 montes. Esto puede referirse a una de 2 cosas. Los montes simbolizan también una de 2 cosas: o dificultades, que no es este el caso, o poder. El monte Sión es el sitio del poder de Dios. Entonces, si está sentada en 7 montes, puede ser el poder religioso que se va a sustentar en 7 gobernantes. Pero muchísimos son los estudiosos que han creído entender que esta es una clara alusión al Vaticano, porque los conocedores de geografía recordarán que la ciudad de Roma está fundada donde alrededor hay 7 colinas, y ninguna otra ciudad en el mundo tiene esa característica. Entonces la alusión puede ser a ambas cosas: al poder que la Iglesia universal, ecuménica, va a controlar a nivel político también, y al mismo tiempo que la sede de esta religión universal va a ser Roma, de alguna manera. De hecho, cuando veamos más adelante, vamos a descubrir que una de las 2 bestias corresponde a un líder religioso de gran poder universal, mundial. Y hoy en día ya sabemos quién es ese líder que más poder tiene a nivel de religiones. Entonces, Daniel 7:20 nos explica lo de los 10 cuernos. Asimismo,
acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido delante, del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Tengamos un poco de paciencia porque esto va a quedar más claramente explicado más adelante cuando nos hable de las 2 bestias en el capítulo 13 de Apocalipsis. Las 2 bestias son el anticristo y el falso profeta. Según Daniel 7:20, el anticristo va a surgir como un cuerno pequeño que va creciendo de entre 10 reinos, o sea, 10 naciones con fuerte poder. Cuando surge el anticristo, derriba a 3 de estos cuernos, por eso quedan 7, y él mismo empieza a crecer todavía más, y empieza a controlar todo lo demás. De los 10 cuernos aquí a los que habla el versículo 3 de Apocalipsis 12 son las 10 naciones a los que se suma el poder político del anticristo. Tengan un poco de paciencia, este tema es complicado. Al principio genera un poco de confusión, pero a medida que vayamos avanzando van a ir entendiendo más y más. Solamente hagan anotaciones y las dudas que tengan se las resolverá la palabra la próxima vez. Apocalipsis 12:4, refiriéndose al dragón escarlata, dice: y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Bueno, aquí entonces ya tenemos la oportunidad de explicar un poco más. Cada versículo a veces toma cosas muy puntuales de la historia, pero a veces toma varias cosas al tiempo. Este versículo 4 está hablando de varios aspectos del tiempo. Se refiere a que el dragón arrastró a la tercera parte de las estrellas, pero que al mismo tiempo, más adelante, se paró frente a la mujer. No quiere decir, lo dije mal, no quiere decir al mismo tiempo, quiere decir en la sucesión del tiempo. En Job 38:7 nos aclara qué es eso de las estrellas del cielo. La cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Ya ustedes lo saben, pero es para que vean que eso está en la palabra. Job 38:7. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Ya sabemos entonces que las estrellas son una de 2 cosas, o son soles, estrellas, sistemas cósmicos, o son ángeles. Aquí en el versículo 4 de Apocalipsis 12 se está refiriendo a ángeles. Satanás arrastró con sus maquinaciones la tercera parte de los ángeles. Eran multitudes de ángeles, incontables. Entonces los que Satanás arrastró también fueron muchísimos, siendo aún la tercera parte. Y los arroja sobre la tierra, pero eso es en un tiempo más adelante. Algunos dicen que esto fue recién se terminó la creación, otros dicen que fue en el momento de la crucifixión y muerte y ascensión del Señor Jesucristo, y otros dicen que esto probablemente va a ocurrir en la mitad de la tribulación. En algunos versículos parece mostrar claramente cuál es el tiempo, pero no nos podemos dejar confundir porque en otros hace referencia a otros tiempos. Miren, aquí dice: el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Ya establecimos que este es el Señor Jesucristo cuando está naciendo y que el diablo intentó devorarlo. Vamos a ver cómo se explica eso en la palabra. Primero hablemos de la tercera parte. Judas 1:6. En realidad es Judas 6. Acuérdense que ahí no hay capítulos. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas
para el juicio del gran día. Como les dije al principio, hay demasiada información aquí en este pasaje. Aquí se está refiriendo a que hay varias clases de ángeles satánicos. Hay unos que están rondando el primer cielo y la tierra. En este caso son Satanás y sus huestes. Pero hay otros ángeles que ya vimos que estaban atados allá en el gran río Éufrates, y otros están atados en prisiones de oscuridad. Parece ser, según el estudio cuidadoso de esta palabra y de otros libros paralelos como Enoc, el libro de Enoc, que los ángeles que están guardados en prisiones de oscuridad son los que están o han sido referidos en Génesis 6 como que tomaron a mujeres y les engendraron hijos, que fueron los gigantes de esa época. Estos ángeles, como profanaron su naturaleza celestial, fueron inmediatamente enjuiciados y encarcelados. Ezequiel 28, 14 al 17. Aquí vemos el origen y la historia resumida de Lucifer. Ezequiel 28, 14. Tú, querubín grande. Sabemos que Satanás era un querubín, o sea, de los más altos en dignidad. Protector. No está claro qué clase de protección era la que brindaba. Debe ser un guardián de algunas cosas del cielo. Yo te puse en el santo monte de Dios y allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Probablemente esa alusión se refiera a estrellas físicas, o sea, a soles. Los ángeles se paseaban en el espacio, en el segundo cielo. Versículo 15. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. ¿Cómo se formó la maldad? Es una pregunta que tienen muchos creyentes. ¿Es que Dios la creó? ¿Es que en qué momento surgió? Aquí está explicado claramente. Versículo 16. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Y 17, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Entonces, ¿qué nos dijo la palabra? En primer lugar, que había un ángel que era perfecto, que por causa de su hermosura se envaneció, y esa vanidad fue la que creó la maldad en él, la iniquidad. De esa iniquidad surge la rebelión y se levanta entonces contra Dios. O sea que todo el pecado surgió dentro del corazón de Lucifer porque Dios le había dado libertad para escoger. Entonces no es un misterio grande, la palabra nos explica cómo surgió el mal. Y esa enseñanza tiene que servirnos a nosotros como creyentes para vigilar constantemente nuestro corazón. Porque si a un querubín, un ángel de la más alta dignidad, perfecto, sabio, pudo dentro de su corazón cultivar la maldad, quiere decir que nosotros tenemos todavía mucha más facilidad por causa de que en nuestro corazón también tenemos la misma libertad de Lucifer, pero aparte de eso tenemos la herencia genética que Lucifer le inyectó a los primeros padres, que es el pecado, la naturaleza de pecado, la carne pecadora. Si entendimos bien lo que estaba yo planteando, significa que de ahí es de donde debe surgir la humildad del creyente. El creyente se mira y se reconoce tan capaz de pecar si se desocupa un poquito de Dios, que por esa razón
entiende que su instinto de supervivencia espiritual consiste en vivir lleno de Dios para que el pecado que está a la vuelta, como Dios le dijo a Caín, no lo haga caer. Cualquier creyente puede caer fácilmente por soberbia, por vanidad, por rebelión, por envidia, por murmuración, por lujuria, por avaricia, por lo que sea. Esa es la razón por la que el Señor insiste tanto en la santidad del creyente, en que seamos llenos del Espíritu Santo, en que tengamos comunión constante con Él, en que busquemos la palabra de Dios para que seamos abiertos a su obra purificadora y santificadora. Si cayó Satanás, ¿qué nos hace creer a nosotros que no caeremos? Solamente es el poder pleno del Espíritu Santo en ti el que no te deja caer. Lo estoy diciendo así para que entiendas que solamente teniendo llenura del Espíritu Santo, tú serás un verdadero hijo de Dios. De otra manera, andando en la carne, pensando como carnal, viviendo en función de las emociones y de los pensamientos racionales, la caída puede venir en cualquier momento. Esa es la razón por la que muchos empiezan y no todos continúan. El final de Ezequiel 17 nos dice: yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. El plan de Dios para Lucifer desde el principio es bajarlo a la tierra. Pero ¿cómo así? ¿Para qué pone Dios cada vez más cerca de los seres humanos a Satanás? Precisamente para que nos demos cuenta, creyentes y no creyentes, de cuánto necesitamos a Dios y cuán peligroso es Satanás. Y hemos visto a lo largo de este estudio que Satanás cada vez se va a manifestar con más fuerza, con más poder y con más realidad, pudiéramos decirlo así. Satanás quiso devorar al hijo de la mujer tan pronto como naciese. Mateo 2:13. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Pues claro, Herodes, pero Herodes manejado por Satanás, porque el plan de Satanás era ese. Nos revela Apocalipsis. Con eso entendemos que el corazón de los hombres, el corazón de los gobernantes, puede ser perfectamente controlado por el maligno, a menos que esté lleno de Dios. Volvemos a Apocalipsis 12:5. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Regirá con vara de hierro. Salmos 2:6-9. Esto es importante entenderlo. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. El Señor me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Versículo 9. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Hay dos versículos más. 19:15 de Apocalipsis. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro. Vara de hierro, que es la palabra de Dios. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y Apocalipsis 2:26-27. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Esa misma vara de hierro que el Señor va a usar, se la va a dar a aquellos que vencieren y guardaren sus obras. Ustedes ya oyeron alguna vez que yo dije lo siguiente:
es tan grande el honor que el Señor nos va a dar, que esa es la razón por la que nos está entrenando a través de momentos difíciles y a través de la palabra de Dios, para que podamos ser gobernantes con Él en sabiduría y en la palabra. Pero lo que ahora tenemos, que es tiempo de arrepentimiento, tenemos la gracia sobre nosotros. Muchas veces pecamos y no pasa nada inmediatamente. Eso no va a ocurrir durante el milenio. El milenio va a ser una etapa de mucha bendición, mucha abundancia, sanidad, salud, de todo lo demás, pero también de justicia. Porque lo que ahora vemos es que hay mucha injusticia en los gobiernos del mundo. Y por eso hay mucho sufrimiento. Para quitar ese sufrimiento es necesario que el pecado sea castigado instantáneamente. La meditación final de esto que estoy diciendo es que ¿qué pasaría si el Señor nos tratara con vara de hierro a nosotros ahora, aquí? ¿Soportaríamos? ¿Estaríamos capacitados para presentarnos con la frente en alto? ¿O a veces nos damos muchos permisos y somos muy laxos, muy permisivos con nosotros mismos, cuando debiéramos ser mucho más excelentes para Dios y mucho más fieles a su palabra y obedientes? Si el Señor entrara con vara de hierro a las iglesias, yo creo que por lo menos 2/3 partes de la iglesia quedaría erradicada, si es que no más. Porque son muchos los creyentes que se dan el lujo de ser laxos. Versículo 6 de Apocalipsis 12. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustente por 1260 días. Recordemos la historia un poco. Lo que nos está mostrando aquí es la historia del pueblo de Israel. Nació Jesucristo dentro de Israel, el diablo lo quería matar, el Mesías fue arrebatado para el cielo, y la mujer ahora huye al desierto. Y esto no está claro también porque aquí hay una fecha. Porque si no hubiera esa fecha, podríamos decir que fue el lapso entre la destrucción del segundo templo y la instauración de la nación de Israel. Cuando la mujer queda en el desierto, Israel quedó en la diáspora, en la dispersión a lo largo de todo el mundo, como vimos la vez pasada, en un desierto espiritual. Pero a eso no se refiere aquí, por eso les decía que tenemos que ser cuidadosos con la interpretación de las fechas. La mujer huyó al desierto para que allí la sustenten por 1260 días, o sea, 3 años y medio. Apocalipsis 12:14. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila. Esto se refiere al poder de Dios, que Dios es el que saca, el que arrebata, para que volase desde delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Así es como se refiere a la gran tribulación. Entonces, según este versículo, parece ser que Jerusalén específicamente queda destruido al principio de la tribulación y toda la nación de Israel tiene que huir al desierto. Y muchos hablan de que es una región especial de Jordania, una ciudad famosa que se llama Petra, ha sido construida en la roca. Pero en términos generales simplemente contentémonos con que la mujer tiene que huir, Israel tiene que huir. Eso también está en Mateo 24, allí donde el Señor exhorta a Israel que ojalá que la huida no sea en invierno ni en sábado. Lo que le viene a Israel es bien duro. Lo que le viene al mundo es muy duro. Versículo 7 de Apocalipsis 12. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. No sabemos en qué tiempo es esta batalla. Aparentemente podría ser en la tribulación. Expliquémoslo con Daniel 10,
del 12 al 13. ¿Cómo así que Miguel lucha con el dragón? Hay un pasaje similar en Daniel 10:12. Cuando Daniel va a recibir revelación, el ángel le dice lo siguiente. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Primera enseñanza allí. Un ángel le está diciendo a un siervo de Dios que él bajó a traerle revelación por causa de la oración de ese siervo. La oración es poderosa. Puede llamar ángeles a tu favor. Versículo 13 de Daniel 10. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Aquí en el pasaje que leímos de Ezequiel 28, donde está la descripción de Lucifer, y en Isaías 14, se habla del rey de Tiro. Porque a nivel bíblico, los ángeles satánicos reciben el nombre de los gobernantes de la tierra, o al revés, los gobernantes de la tierra reciben nombres de ángeles satánicos. Entonces, este es el príncipe del reino de Persia, que es un ángel satánico, se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, otro ángel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Dos ángeles del Señor, uno de los cuales era Miguel, estaban luchando con ángeles satánicos que se opusieron para que no bajara el mensaje del cielo hasta Daniel, y por esa razón se demoró 21 días, que fue el tiempo en el cual Daniel estuvo haciendo ayuno y oración. Hermanos, hermanas, el hecho de que no veamos nada con los ojos físicos a nivel sobrenatural no quiere decir que no ocurran muchísimas cosas. Si tu corazón es humilde para Dios y si tú tienes corazón de siervo, cada oración tuya tiene poder sobre cosas del cielo. Y el Señor oye esas oraciones y te responde de diferentes maneras, hasta el punto inclusive de que envíe ángeles. Y Satanás se va a oponer al cumplimiento de tus peticiones. Ahora la enseñanza es otra. Como hay una batalla que es celestial, no tenemos guerra contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, nos dice la palabra. Entonces tenemos que redoblar nuestra oración y nuestro ayuno para que muchas de las cosas que estamos pidiendo como bendición espiritual principalmente, aunque también material, sanidades y otras cosas, se cumplan, porque Satanás se te opone. No sé si lo sabías, si lo tenías claro, pero ahora ya no tienes disculpa. Ahora sabes el por qué necesitas tanta oración. Versículo 8. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. No importa la batalla que proponga Satanás, siempre la va a perder. Mateo 16:18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, contra mi iglesia, dice el Señor. Mi verdadera iglesia, la iglesia verdadera del Señor, que es la conformada por los creyentes verdaderos del Señor, los creyentes espirituales. Esos tienen poder para atar a Satanás o echarlo fuera, porque fue una promesa que el Señor hizo, darle poder a sus hijos para que Satanás no pudiera destruir la obra de Dios. Terminamos por hoy con el versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero.
engaña al mundo entero, aún a los cristianos, a menos que el cristiano esté empapado de la palabra de Dios y conozca las tretas del enemigo. Un cristiano que no conoce la palabra de Dios es engañado fácilmente, y son engañados hacia falsas doctrinas, hacia falsas iglesias, hacia falsos maestros, falsos milagros y herejías. Y aún a aquel Hijo de Dios que tiene el Espíritu Santo dentro de él y el poder de Dios dentro de él, se ha engañado por sus propias emociones y sus propios pensamientos carnales. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Este es el evento que les digo que no está muy claro en qué momento ocurre. Todo parece indicar que es aquí en la tribulación. Pero miren lo que dice Juan 12:31. Y lo dice el propio Señor Jesucristo. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Lo que pasa es que ahora para el Señor pueden ser 1000 años. Pero tomando ese versículo 12:31 de Juan, pareciera que la expulsión de Satanás ocurrió en la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Lo que sí está claro es que vamos a ver a Satanás rondando la tierra. Quiere decir que vamos a ver muchas manifestaciones satánicas y demoníacas en los últimos tiempos. Ya las estamos viendo, pero en la tribulación aquellos que se queden se van a horrorizar. Bueno, vamos a orar para terminar. Padre Santo, Señor, el poder es tuyo, Padre, la palabra es tuya, Señor. El Espíritu Santo en el corazón de los verdaderos creyentes es el que hace la obra. Nosotros solamente, Señor, enunciamos tu palabra, confiando en que tú haces la obra, en aquellos que están dispuestos, en aquellos que tienen su corazón abierto para ti, en aquellos que creen tu palabra, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, levanta soldados. Conforme a la palabra del domingo, Señor, levanta un ejército fuerte sobremanera. Que cada cristiano consciente que conoce esta palabra entienda, Señor, su papel delante de ti. ¿Cuál ha sido la misión que tú has colocado, Señor, en la iglesia? Somos soldados tuyos. Somos mandados a hacer retroceder las huestes del enemigo. Con tu palabra, Señor, y con el testimonio de la vida de Jesucristo en nuestra vida. Padre, Señor, envía un espíritu de convicción a todos los que oyen. Que sepan, Señor, que esta palabra es ciertísima, que esta palabra es cumplida en este momento en cada uno de los que la creen. Levanta, Señor, con el poder de tu espíritu, la mirada, las rodillas, las manos, la oración, la lectura, Señor, y la comunión de cada uno de tus hijos contigo, en el nombre de Jesús. Amén.